¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en San Isidro, en la sede central de Petroperú, donde funcionan también, digamos, las instancias, la sede de Proinversión. Proinversión tiene ya casi 23 años, en abril los cumple, y casi como jugando, el tiempo ha pasado. Ustedes saben que esta es una entidad importantísima del Estado, juega un papel fundamental en el desarrollo del país, es una agencia de promoción de la inversión privada. Vamos a conversar con Luis del Carpio, director ejecutivo de esta entidad. ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, por la entrevista. Si tuviéramos que hacer un balance, porque estamos a punto de cumplir esos 23 años, ¿qué diría usted? Yo creo que el rol de Proinversión ha sido fundamental para el desarrollo del país. Proinversión cumplió este rol de promover inversión privada. Por ejemplo, si los ciudadanos quisieran ver dónde está Proinversión, pues vean los puertos. Los 8 puertos de los cuales nos sentimos tan orgullosos, los 2 del Callao, el de Matarani, de Paita, de Salaberry, de Paracas, son concesiones. Si viéramos también los 18 aeropuertos que están concesionados y la próxima inauguración del aeropuerto Jorge Chávez, también es parte del trabajo de Proinversión, las líneas de metro, las carreteras que siempre funcionan. También la línea de transmisión, si pensáramos por qué siempre tenemos energía casi todo el tiempo y no es un problema hace mucho tiempo, es porque las líneas de transmisión que cumplen un rol importante están a cargo del sector privado. Si es que quisiéramos ver cómo nos comunicamos con el celular y pensáramos en las bandas que en su momento fueron 3G, 4G y ahora pensamos en 5G, estas también son gracias a la participación de una agencia como esta. Perfecto. ¿Qué papel cumple Proinversión en materia de adjudicación de proyectos? Bueno, Proinversión es que lidera la modalidad de asociación público-privada, principalmente. Hemos adjudicado muchísimos proyectos a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, lo último que adjudicamos el año pasado, relevante, fue el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, también el anillo vial periférico, y tenemos muchos proyectos en adelante que pretenden un poco cerrar la brecha de infraestructura que hay en el país. Esa brecha en infraestructura, ¿de qué porcentaje estamos hablando en promedio? Bueno, la brecha de infraestructura lamentablemente en el país cada vez se ha estado haciendo más grande porque no hay infraestructura que esté entrando. En los últimos 5 o 6 años ha sido muy poca la infraestructura. Hay distintas estimaciones de cuánto sería la brecha de infraestructura para cerrarla. Algunas estimaciones indican que nos faltan como 150.000 millones de dólares en inversiones para cerrar esa brecha de infraestructura y ser un país desarrollado. Esta se concentra principalmente en transportes, en salud, en educación, que es donde Proinversión está enfocado principalmente. Creo que para la población está claro que nos faltan mejores carreteras, nos faltan más infraestructura, más logística para llegar, nos faltan más y mejores hospitales, nos faltan más obras de saneamiento, de planta de tratamiento de aguas residuales, nos falta esta infraestructura que necesita un país para desarrollar. En eso estamos trabajando. Depende mucho de la política de Estado de cada gobierno para enfrentar esta brecha de infraestructura. Cada gobierno le da su impulso. En verdad, en Perú la política en promoción de la inversión privada lleva como 30 años. Perú en verdad apostó por este modelo de desarrollo y Proinversión es la entidad que ha liderado este proceso. Tratamos de que la infraestructura sea gestionada en lo posible por el sector privado para darle sostenibilidad. Decimos muchas veces que las obras son importantes, pero más importante es que las obras funcionen. Creo que la mayoría de los peruanos conocen las carreteras que se inauguran y 1 año o 2 años después se abandonan. Creo que también conocen los colegios que se inauguran, 3 o 4 años después la infraestructura se degrada y no funciona. Lo que nosotros hacemos en Proinversión es hacer infraestructura sostenible, esta infraestructura que siempre funcione. Firmamos un día un contrato y aseguramos la sostenibilidad de la infraestructura por los próximos 20, 30 años. ¿Cómo se logra esa sostenibilidad, por favor? Bueno, en verdad trabajamos en estructuración de proyectos, verificando una relación en el largo plazo con el sector privado, donde el sector privado se hace cargo de la gestión de la infraestructura. Por ejemplo, el Hospital del Niño que está en San Borja. Los que conocen ese hospital ven que ese hospital siempre funciona y siempre funciona bien. Moderno. Es moderno. Es un hospital que brinda servicios igual que el que está en Breña, son iguales.
solamente que uno funciona muy bien, la gestión de esa infraestructura está a cargo del sector privado, y la única obligación del inversionista privado Estamos incluyendo el mantenimiento, ¿verdad? completamente. Ahí siempre va a funcionar todo porque el contrato de concesión dice acá siempre funciona todo. Y evidentemente un inversionista quiere ese contrato de concesión. Su única obligación es que todo funcione bien, para que los médicos se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es atender a la población, para que la población no tenga que preocuparse por detalles como llegar a un lugar y no funcione un tomógrafo, no haya rayos X, tenga que salir a la calle a pagar en un negocio colindante ese servicio. Este, por ejemplo, es un excelente modelo de APP que vamos a replicar en varios proyectos más. ¿Qué pasó con el puente de Chancay? Bueno, el puente de Chancay no es un tema en el cual nosotros tengamos una participación. El MTC está tomando acciones sobre los puentes de situación. Lo mencionaba erradamente quizá porque entiendo que hay una concesionaria que es Convial y que aparentemente tiene alguna responsabilidad, pero nos enteramos el otro día que Ocitran informó que Convial había avisado al Ministerio de Transportes que ese puente tenía ya fallas estructurales y eso lo avisó el 2022 y parece ser que se quedaron un poco. Sí, hay acciones que tiene que tomar el Ministerio, Ocitran, el concesionario. En verdad todos estamos muy preocupados porque estas situaciones se superen y no se repitan otra vez. Proinversión, cuando entregó infraestructura en el pasado, hay vías que entregamos, pero hay espacios de la vía que nos entregaron porque habían compromisos en verdad de asumir el tema. Yo creo que siempre hay que ver el futuro, aprender del pasado y en verdad prevenir acciones similares en el futuro. Estoy seguro que el gobierno está tomando acciones para superar la situación de estos puentes críticos, que esto no vuelva a pasar y pues por ahí en verdad esperamos que eso se haga así. Usted mencionaba entre los puntos importantes salud, dio el ejemplo del Hospital del Niño, el de San Borja, muy bonito, moderno además, pero hablemos un poquito sobre la brecha de infraestructura en educación. ¿Cómo podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos enfrentar ese tema? Es un monto pues terrible, durísimo, el pagar para arreglar todo en educación. Algunos hablaban que el presupuesto general de la República y el 6% en educación tiene que darse en algún momento. Sí, yo creo que todos estamos enfocados en el tema de educación, Proinversión también. Proinversión prioriza la modalidad que tiene de obras por impuestos para el sector de educación. Tenemos una cartera de proyectos importante también de colegios en riesgo, en el cual venimos trabajando para contribuir con esto. Yo creo que el gran reto en el sector de educación es cómo le damos sostenibilidad a la infraestructura. Creo que el día de hoy todos los actores en la sociedad hemos tomado conciencia de que ya no es suficiente con inaugurar un hospital o un colegio, ¿no? Ya no es posible que lo inauguremos y 3 o 4 años después tengamos a los padres de familia haciendo colectas para pintar el colegio o para comprar. El gran compromiso que tenemos ahora con el Ministerio de Educación es darle sostenibilidad. Creemos que darle sostenibilidad es encargando la gestión de gran parte de la infraestructura del sector privado, ¿no? Podemos tener un colegio que atienda a nuestros niños de manera... ¿Hay algunos pilotos sobre eso? Por supuesto, colegios de alto rendimiento que están ejerciéndose con esta modalidad, donde los que tienen que hacer los alumnos es ir a un lugar que siempre va a funcionar, aprender, donde va a ir un director de un colegio a preocuparse por lo importante, que es la enseñanza, y no está resolviendo problemas que en verdad no le corresponden a él. Estamos ya trabajando en este modelo que te comento de hospitales, donde se asegura la sostenibilidad de los hospitales en el tiempo. También estamos trabajando en este modelo de gestión para los colegios. Yo creo que el gobierno y todos los gobiernos siempre tienen que priorizar el sector de educación porque para cerrar la brecha de infraestructura tenemos que concentrarnos en salud, en educación, en transportes. Quizá lo podríamos hasta colocar en ese orden. Todo es importante para ser competitivos, ¿no? Si es que no tenemos acceso a infraestructura de calidad, de servicio de calidad, difícil va a ser que nuestros profesionales sean competitivos en este mundo que cada vez exige mayores competencias, ¿no? Es algo así como que durante la educación nos permite entrenarnos para competir. Si nosotros no nos entrenamos para competir, el día que tengamos que competir no lo podemos hacer. Imagínate que nos saliéramos a dar un par de vueltas a este edificio, seguro que los dos, o tú de repente o yo, a la media cuadra estamos agotados.
¿Por qué pasa eso? Porque no nos hemos entrenado para competir. Entonces, la educación, la salud son importantísimas para que todos nos entrenemos, para que ese día que tengamos que competir y producir, llevar a nuestro país al siguiente nivel, estemos listos. Pero creo que de eso todos tenemos conciencia. Lo importante son las acciones que vamos tomando para resolver este tema. Esa sostenibilidad por parte del sector privado en todos los colegios del país suena bien y bonito. ¿Cómo se haría? O sea, ¿qué ganaría la empresa privada para hacerlo? Bueno, la empresa privada recibiría un pago por hacerse cargo de esta infraestructura. Sigue siendo, recuerden que todo se paga. Es decir, el Ministerio de Educación destina un presupuesto para hacerse cargo de una infraestructura. Y no sería un gasto, sino una inversión. Una inversión, ¿no? A veces los padres de familia tienen que completar ese presupuesto, ¿no? Y la peor infraestructura que existe es la que no existe, ¿no? O esa que se cae o no se mantiene. Creo que el día de hoy no hay forma de ver la infraestructura sin pensar en la sostenibilidad. Creo que la gente, la mayor parte de los oyentes que ha recorrido o ha visto la inauguración, por ejemplo, de una carretera y se ha alegrado ese día, sabe que a los 2 años esa carretera desaparece por el tema de las lluvias o algo, y a los 3 años tiene que volverse a preocupar por esa... Tanto no hay mantenimiento, va a pasar eso. Y esa es la inversión más costosa que existe. Es como que tú te compres un carro nuevo, ¿no? Y lo coloques ahí y decidas nunca hacerle mantenimiento. En la época del fujimorismo, más allá de temas políticos, el tema del mantenimiento de las carreteras fue fundamental. Sí, es que siempre hay que ver, la infraestructura tiene que servir, y para que la infraestructura sirva tenemos que darle mantenimiento. Es una forma de cuidar nuestra inversión. ¿Cómo cada persona cuida su inversión? ¿No? Seguro que muchos oyentes tienen algún activo que valoran mucho, y cómo hacen que su valor se mantenga, cuidando ese activo, dándole mantenimiento a ese activo. El gobierno peruano y los gobiernos gastan muchísimo en activos. Creo que ya es impensable de que no se destinen presupuestos importantes para darle mantenimiento a estas inversiones. Lo que hacen un poco las APPs es asegurar esto. Un día nos ponemos de acuerdo, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación o el que corresponde, y decimos, muy bien, vamos a asegurar esta infraestructura por 30 años. Durante 30 años eso está completamente asegurado. No como ocurre a veces donde cada director, cada persona, cada año tiene que pelear su presupuesto para obtener el mantenimiento, y a veces, lamentablemente, en algunas oportunidades de nuestra historia, podríamos decir que ha resultado más interesante inaugurar una nueva obra que darle mantenimiento a una obra existente. Hay un ejemplo, pero claro, que contrasta con lo que estamos planteando, que a nosotros nos parece interesante. Legado. El Estado se encargaba, si no me corrige, de darle mantenimiento a las 5 sedes. Eso en apariencia funcionó, hasta lógicamente que terminó su ciclo. Sí, claro, nosotros tuvimos unos exitosos Juegos Panamericanos, una colaboración con un gobierno que nos ayudó a lograr. Todos estamos muy orgullosos de eso, y luego se le encargó un poco la administración a esta entidad que se llamaba Legados, que era de carácter temporal. Y en ese sentido, bueno, ahora ha pasado al IPD la administración, y el IPD con Proinversión ahora estamos trabajando en seguir desde luego dando mantenimiento no solamente a estas 5 sedes, sino a todas las sedes. Vamos a utilizar para esto la modalidad de obras por impuestos, y vamos a... Aquí, por ejemplo, la empresa privada entra a tallar. Por supuesto, por obras por impuestos, una empresa del mismo nivel de la que participó en los Juegos Panamericanos, con ese nivel de experiencia de Panamericanos, Juegos Olímpicos, se va a hacer cargo de mantener estas sedes. Entonces, eso Proinversión lo está trabajando a través de obras por impuestos, igual que lo hicimos en su momento con la sede de la competencia de surf de Punta Rocas, que también fue por obras por impuestos. Así que yo creo que los proyectos temporales cumplen un ciclo, y ahora este ciclo le toca ya al IPD, y creo que todos queremos que le vaya bien, porque queremos tener excelentes Juegos Bolivarianos, excelentes Juegos Panamericanos, y todos nos toca sumar. Todos somos Perú, y en verdad todos tenemos que contribuir con eso. Explíquenlo a los televidentes, porque mucho se está hablando de esa palabra, obra por impuestos. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Muy bien, a ver, las obras se hacen con los impuestos que se cobran, ¿no? De acuerdo en eso, ¿no? Buen dedo.
Es decir, las empresas le pagan dinero al Estado y el Estado eso lo destina para obras. Pero ustedes comprenderán de que no todo lo que cobra el Estado lo destina para obras. Una parte importante de lo que cobra el Estado lo destina para gasto corriente, para funcionar y quizá un poco para obras. Bueno, obras por impuestos es que la empresa paga sus impuestos entregando una obra. Es decir, lo cual hace que se cumpla la promesa de manera directa de que los impuestos sirven para hacer obras. Tenemos ya como 17 años trabajando esta modalidad. En 15 años habíamos hecho 500 proyectos de obras por impuestos, por 7.500 millones de soles, pero en el año 2023 y 2024, con la dirección de José Salardi acá en Proinversión, apostamos mucho a esta modalidad y logramos hacer 4.200 millones de soles en solo un año, lo cual representa como el 10% o 12% de lo que hizo todo el aparato público en su conjunto. Y este año estamos trabajando para superar esta cifra. Hay muchas empresas que se están sumando. Tenemos, digamos, el día de hoy tenemos más proyectos disponibles que empresas, lo cual está bien la oferta. Y tenemos alcaldes, gobiernos regionales que se han sumado a esta modalidad. Yo el año pasado recibí acá alcaldes que me decían que encontraban muy beneficioso venir a Proinversión. Cuando venían a Proinversión, en verdad se enteraban de que podían tener una obra por impuestos. Lo que nosotros le hacemos es brindar asistencia técnica. La modalidad está ahí, nosotros le enseñamos los formatos que tiene que llegar, hacemos eventos para presentarles a las empresas y terminamos haciendo cosas como un puente, una posta médica, una comisaría, un hospital en Huaraz. La obra más grande que hemos hecho últimamente es el hospital de Huaraz, con una inversión de como 300 millones de dólares. Y creo que es algo que constantemente estamos invitando. Yo creo que todas las autoridades locales y regionales, y tratemos de que sean todas, ya comprendieron de que esta es la modalidad que les va a permitir ejecutar con transparencia mayor cantidad de obras. ¿Por qué con transparencia? Porque en esta modalidad, que es muy rápida, participa la Contraloría y no se reconoce la obra hasta que no esté entregada, ¿no? Y eso evita lo que muchas personas ven. Ustedes ven muchas obras inconclusas, ¿no? Y ven muchos arbitrajes y juicios, ¿no? Obras por impuestos es, termino la obra y recibo un certificado que me sirve para pagar mis impuestos. Al concluir la entrevista, usted menciona el tema municipal y me hizo acordar el caso de Néstor de la Rosa, alcalde del RIMAC, que está pidiendo el 3% de los impuestos que la empresa privada paga en su distrito para desarrollar una serie de obras en esa jurisdicción. ¿Qué le parece esa idea? En esa parte nosotros no participamos como agencia de promoción. Entiendo que esa es una discusión que tendrá que tener con el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que sí, nosotros en verdad tenemos esta modalidad, precisamente obras por impuestos, que contribuiría también a ese tipo de proyectos. Nosotros constantemente visitamos alcaldes, a gobernadores que están solicitando recursos. ¿Qué sugeriría el RIMAC, por ejemplo? Todos sabemos la situación calamitosa del distrito y que además tiene, digamos, ambientes, lugares históricos de nuestro país. En verdad, al RIMAC y a muchas municipalidades es un trabajo en conjunto con la participación de Proinversión. Proinversión es una agencia que ayuda a articular necesidades con distintos actores. Creo que en varios lugares podemos articular proyectos con el Ministerio de Comercio, Historia y Turismo. Nosotros tenemos la modalidad de promoción de inversión privada. Estamos trabajando, por ejemplo, con el MINCETUR, el teleférico de Choquequirao, con el gobierno regional y la municipalidad de Yungay en Ancash, lo que es el teleférico del Parque Huascarán, con el gobierno regional de Ancash y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En estos días vamos a firmar un convenio para hacernos cargo de la longitudinal de Conchucos en Ancash. Se hablaba también del teleférico, no sé si de Miraflores y del Agustino. En estos días hemos conversado con el alcalde de Lima, con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, con el ministro de Economía, y hemos acordado que Proinversión se va a hacer cargo de los teleféricos de San Juan y del Agustino, ¿no? Son proyectos que a la municipalidad, al ministerio, a la autoridad le interesan y yo creo que en unos días va a ser una noticia que también vamos a ver esos teleféricos urbanos. Esos teleféricos en San Juan y el Agustino
digamos, cuál es su importancia? Yo creo que los teleféricos es una modalidad de transportes eficiente que acorta distancias, ¿no? Que acorta distancias y le da calidad de vida a las personas. Personas que tienen que acceder de puntos de altura, acceder al metropolitano, por ejemplo, de manera eficiente. Pues creo que los teleféricos nos regalan vida en una ciudad tan congestionada como la que tenemos, y creo que el mayor regalo que uno puede tener es tiempo, tiempo. Si es que le digo que a cada peruano le vamos a regalar 30 minutos de su tiempo, puede imaginar, le estamos dando calidad de vida. Los teleféricos y todos los proyectos de transportes están pensados en eso, ¿no? Es devolverle tiempo a las personas para que lo disfruten con su familia, para que de repente puedan realizar otra actividad y no se la pasen en el tráfico, perdiendo muchos años de su vida ahí. Nos ha dado casi una primicia. Casi, casi, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión. Vamos a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.